Hemos venido desarrollando una serie que se titula Siguiendo los Pasos de Jesús. Y usted se ríe porque ha escuchado eso ya 9 veces. Hoy 9 veces. Hoy es la 9ª enseñanza de la serie y es la última, pero es la última de la primera temporada. ¿Qué quiere decir esto? Que seguramente en 2019 abriremos la segunda parte de Siguiendo los Pasos de Jesús con otras 7 a 9 enseñanzas distintas, pero sí vamos a parar porque el Señor me regaló una nueva serie para empezar con la iglesia en 2 semanas, una serie profunda. No le voy a hablar hoy de eso, pero esta serie que hemos desarrollado tuvo como origen la idea de que en este mundo hay más de 2 billones de cristianos, 2.000 millones de cristianos, 2.000 millones de personas. No sé si tú sabes que en este planeta, junto contigo y conmigo, 7 billones de personas, 7.3 billones de personas aproximadamente pisan hoy el planeta Tierra, compartimos este planeta, y cerca de 2 billones de esos 7 billones dicen ser cristianos, tienen algún tipo de afiliación con el cristianismo. Y yo me pregunto, ¿por qué si una cantidad tan importante de personas dicen ser cristianos, el mundo está como está? Algo pasa, algo falla. Cuando 12 fueron suficientes para revolucionar el mundo en su época, te estoy hablando que 12 personas se encargaron de revolucionar el mundo tal y como se conocía en ese tiempo, bajo el dominio de los romanos, bajo el Imperio Romano, donde Roma, la primera gran metrópoli de la historia, la primera ciudad en llegar a 1 millón de habitantes, fue revolucionada por 12 judíos, por 12 hombres que entendieron y asumieron el rol de cristianos de la manera correcta, verdaderos seguidores de Jesús. Eso me llevó a mí a decir, necesitamos hacer una serie de lo que verdaderamente significa ser cristiano, que nos confronte, que nos rete, que nos lleve a ser mejores, que nos lleve a cuestionarnos si verdaderamente vivimos la fe cristiana y somos dignos de llamarnos seguidores de Cristo, o simplemente somos de esos 2 billones que se afilian de alguna u otra manera con el cristianismo cuando se enfrentan a una encuesta. Y eso nos llevó a generar preguntas y reflexiones complejas, y nos llevó también a tocar temas profundos que nos hicieron crecer y que nos enriquecieron profundamente. Y yo quiero empezar leyéndote hoy para cerrar, vuelvo y digo, para cerrar esta etapa de la serie del libro de Marcos que le dio vida a nuestras últimas enseñanzas. En su capítulo 1, el primer capítulo de Marcos, versículos 40 al 45, y te voy a leer, dice: vino a él un leproso, rogándole e hincada la rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero, ido él, comenzó a publicarlo y a divulgar el hecho, de manera, has visto que uno le dice a alguien no digas nada y él lo primero que hace es lo contrario, pero él comenzó a publicarlo. ¿Cuánto? Mucho, no poco, mucho. Él dijo no digas nada y él lo publicó mucho, muy obediente el leproso. Y de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Padre, yo te pido que traigamos vida hoy por medio de este fragmento de tu palabra. Ayúdame a predicar lo que pusiste en mi corazón, ayúdame a hacerlo de la mejor manera, Señor. Ayuda mi mente, ayuda mi corazón y ayuda mi cuerpo. Y yo te pido que ellos, todos los que están acá, mis hermanos y compañeros de batalla en la fe, dispongan sus oídos por estos minutos. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. En el año de 1940, por allá el 2 de noviembre, yo tenía unos 2 años en ese tiempo. Nadie está conectado conmigo. Esta barba no es gratis. Por allá en el año de 1940, en plena Segunda Guerra Mundial,
Los soldados nazis un día cogieron unas cuadrillas de judíos y los pusieron a poner ladrillos. Nadie sabía qué estaba pasando en ese tiempo. En Varsovia empiezan a poner ladrillos y aproximadamente durante 40 días levantan muros de 4 metros a 5 metros de alto en ladrillo que encierran 18 kilómetros de un sector, una zona en este lugar que se conoce como el gueto de Varsovia, uno de los lugares más crueles que ha visto nuestro planeta Tierra, donde se vivieron unas de las situaciones más inhumanas y más difíciles y más duras frente a una etnia, frente a un grupo de personas como tú y como yo, niños, familias enteras, cerca de 400,000 personas hacinadas, 7.2 personas por habitación, durante más de 3 años, pasando hambre, oprimidos, expuestos a vergüenza, enfermos, desnutridos, flagelados, lacerados, asesinados. Pocos pueblos pueden decir que han sufrido tanto como este. Todo por esa enfermedad humana de categorizar. No son arios, vamos a encerrarlos, de segmentarlos, de separarlos, de segregarlos, de aislarlos, de recluirlos. Y lo tremendo de esto es que esto sigue sucediendo hoy. Tal vez no con ladrillos, quizás no fusilamos a la gente contra un paredón, ni los metemos en hornos para incinerarlos, pero fusilamos e incineramos personas todos los días con nuestra actitud, con nuestra arrogancia, con nuestra discriminación, con la segmentación que hacemos, con la capacidad que tenemos de decir yo soy mejor que tú, yo ya logré esto, yo ya alcancé esto y yo somos distintos. Y esta historia es tremenda porque nos enfrenta a un hombre que, como todo este pueblo judío, había sido excluido, había sido aislado, había sido segregado, había sido señalado, había sido expuesto, había sido estigmatizado, había sido nombrado por su condición. La enseñanza de hoy, para cerrar esta serie, se titula Gracia que contagia, y debo advertirte que va a ser una enseñanza profunda, que si no te conectas, te la vas a perder. Y te vas a perder no la enseñanza, no la puedes ver en YouTube mañana, pero te vas a perder lo que Dios quiere hacer en esta mañana en nuestros corazones. Gracia que contagia. Y yo quiero que miremos a partir de esta historia que leímos, 4 cosas, 4 aspectos, 4 situaciones, 4 características que suceden en nuestras vidas cuando seguimos a Jesús. 4 cosas. Te pido que prestes toda tu atención y que me regales el máximo de tu atención para poder desarrollarlas y ayudarte a crecer en tu fe como yo he crecido desarrollando este mensaje. 4 cosas que suceden cuando sigues a Jesús. La primera es que conoces su nombre, sobre todo nombre. Cuando tú sigues a Jesús, tú entras en contacto con un nombre que es sobre todo nombre. Tú conoces el nombre que es sobre todo nombre. Ahora, la pregunta que yo hago es, ¿qué conocemos de este hombre de la historia? La Biblia nos dice en el libro de Marcos, capítulo 1, que Jesús se encontró con un hombre ¿cómo? Dilo más duro, ¿con un hombre cómo? Leproso. Jesús se encontró con un leproso. ¿No te llama la atención que de los primeros milagros relatados en el libro de Marcos, porque todavía estamos en Marcos capítulo 1, la única persona a título individual que es presentada antes que este hombre, la única persona individual que es presentada antes que este hombre en el libro de Marcos, ¿quién es? La suegra de Pedro. ¿Sí? Y yo te he contado que el libro de Marcos fue influenciado ¿por quién? Por Pedro. En otras palabras, si este fue dejado después de la suegra de Pedro, es porque si hubiera puesto primero al hombre, hubiera tenido Pedro problemas con su esposa. ¿Sí o no? Los casados me entienden. Le tocó poner a la suegra primero. Pero si no hubiera sido por eso, yo estoy seguro que pone de primero a este hombre. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque a mí sí me llama la atención que Pedro, el discípulo de Jesús,
haya escogido este milagro para ponerlo en primer lugar en su historia. Es un milagro importante, es un milagro significativo, es un milagro relevante, no es cualquier milagro. Cuando tú vas a los evangelios sinópticos y tú miras en Marcos y en Lucas, te vas a dar cuenta que ellos no lo pusieron de primero. Por allá en el libro de Marcos capítulo 8, Lucas capítulo 5 aparecen estos milagros después de muchos otros milagros, pero este es el primer milagro individual, repito, individual, porque hay unos colectivos, después del de la suegra que no cuenta, que Pedro escogió para relatarnos. Y me llama mucho la atención que en el primer milagro omite un detalle fundamental. ¿Cuál crees tú que es el detalle fundamental cuando el texto empieza diciendo, vino a él un leproso? El nombre, gracias. O sea, es fundamental, es esencial. ¿Dónde está el nombre del man? O sea, estás poniendo el primer milagro en la historia del Evangelio. ¿Y por qué le dices un leproso? Porque yo creo que Marcos y Pedro, de una manera intencional, deciden omitir su nombre para poner un hecho fundamental. Y es que este era un hombre que había perdido su identidad por causa de su problema. Yo no sé si tú has perdido identidad en tu vida por causa de tus problemas. Yo no sé si hay situaciones en tu vida que te han definido, que tú te has identificado más con tu situación que con quien tú realmente eres. Que en ocasiones vives por la vida mirando para abajo, con la cara abajo, cabizbajo, y alguien te pregunta ¿qué te pasa? Tengo muchos problemas. ¿Por qué? Porque los problemas me definen, porque los problemas me caracterizan, porque los problemas me quitaron el nombre, porque los problemas me robaron la identidad. Este era un hombre a quien sus problemas, su situación y su condición le habían robado su identidad. Este era un hombre que había perdido su identidad. Pero yo quiero decirte algo. Para todo sin nombre, escúchame bien, para todo sin nombre, hay un nombre que es sobre todo nombre. Para todo sin nombre hay un nombre que es más grande. Para todo sin nombre, dale fuerte el aplauso al Señor. Este hombre vino a Jesús. Este hombre vino a Jesús porque había escuchado acerca de Jesús. Ahorita vamos a hablar un poquito acerca de eso. Ahorita vamos a hablar acerca de lo que significa que este hombre haya decidido venir a Jesús, violar la ley al venir a Jesús. Te hablaré un poco más ahorita acerca de eso. Pero este hombre sin nombre encontró un nombre que es sobre todo nombre. Este hombre que no tenía nombre encontró a alguien que podía darle un nombre. Este hombre sin nombre pudo nombrar una situación. Ahora la pregunta que yo te hago es, ¿habrá situaciones en tu vida que tú puedas nombrar, que te han robado la identidad, pero que tú puedas nombrar, que tú puedas ponerles un nombre? Porque si ese es el caso, si tú puedes nombrar tu condición, yo quiero decirte que el gran yo soy puede cambiarla. Nombra tu condición, ansiedad. Nombra tu condición ruina, nombra tu condición adulterio, nombra tu condición mentira, nombra tu condición fracaso, nombra tu condición enfermedad, nombra tu condición como quieras nombrarla. Coge a esa condición, coge a esa situación y ponle un nombre. Que en el momento en el que tú la nombres, dice la Biblia en el libro de Filipenses, que a él le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, delante del cual ¿qué? Toda rodilla se doblará. ¿Sabes qué? Dice la Biblia que este hombre sin nombre vino y se arrodilló delante. ¿Sabes quién se estaba arrodillando ahí? La condición que por años lo había definido. Es que cuando tú te postras delante de Jesús no es solamente como que el de al lado se postró, yo también me postro. No, cuando tú te postras, tú estás diciendo, obligo a que todos mis problemas, todas las cosas que hay en mi vida que tienen un nombre, se arrodillen delante del nombre que es sobre todo nombre, y te arrodillas delante de Jesús. Y en el momento en el que eso pasa, en el momento en el que tú te postras delante de Él y sometes toda condición, sometes toda situación, sometes toda mentira, sometes todo engaño, delante del nombre que es sobre todo nombre, empiezan a pasar cosas maravillosas que vamos a desarrollar durante la enseñanza en esta mañana. Lo primero que sucede cuando tú te encuentras con Jesús es que conoces un nombre que es sobre todo nombre. Lo segundo, no vivirás la vida detrás de una pantalla, no vivirás la vida detrás de una pantalla. Voy a pedirle a 2 servidores que me traigan esa tela negra y me la pongan aquí por un momento, si me hacen ese favor. Perdón que no les avisé, pero se me acaba de ocurrir. No te distraigas, no vas a vivir la vida detrás de una
Pantalla, qué calor tan bravo. ¿Soy yo? Gracias, muchachos. Los sardinos de la iglesia. Gracias. Wow. Hasta sale bien lo que uno no ha planeado, ¿no? Estos que tú ves aquí son las tablas de la ley. Un día Moisés tuvo un encuentro con Dios y Dios escribió la ley, los 10 mandamientos sobre tablas, sobre piedra. Y esa ley, especialmente en el libro de Levítico, capítulo 13, versículos 45 y 46, te lo voy a leer, dice lo siguiente, está hablando de los leprosos. Quiero que estés conmigo, quiero que entiendas lo que pasaba con este hombre, lo que la ley decía acerca de este hombre. La ley decía acerca de este hombre lo siguiente, decía, y el leproso, en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados. O sea, fíjate que por causa de su lepra, tú puedes leer Levítico 13 y Levítico 14 en tu casa y vas a darte cuenta que es toda la ley a los leprosos, porque esta era una enfermedad común y muy grave y difícil de tratar y altamente, ¿qué? Contagiosa, era muy contagiosa, la lepra era muy contagiosa. Entonces, este hombre tenía que someterse a esta ley porque esta era la ley que lo regía, esta era la ley de Moisés, y la Biblia dice lo siguiente, dice, el leproso en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados. Perdón, bueno, a nosotros nos gusta hoy, pero no se refiere a esto. ¿No será que es suficiente tener lepra para que además tengas que rasgar tu ropa? Y su cabeza descubierta. Pero mira esto, es triste, triste. Y embozado pregonará, inmundo, inmundo. O sea, él tenía que pregonar de sí mismo, inmundo, inmundo, impuro, impuro. Porque la ley decía que la distancia correcta, la distancia políticamente correcta y religiosamente correcta, si yo tengo lepra con alguien que no la tiene, eran 50 pasos. De manera que si yo tengo lepra, yo no puedo estar aquí en este auditorio, porque aquí, al más lejano de ustedes, hay por lo menos, digamos, donde estás tú, César, debe haber unos 15 pasos. 50 pasos. Esa era la exclusión. Esa era la muralla que se había levantado. Estaba aislado. ¿No te parece que ya es suficientemente triste tener lepra como para además tener que rasgar tu ropa, descubrir tu cabeza y tener que estar, en el mejor de los casos, a 50 pasos de los demás? No hay intimidad, no hay relacionamiento. Y además de eso, si por alguna razón yo veo que tú vienes para acá y pasas la barrera de 50 pasos y tú te estás acercando a mí, yo tengo que advertirte diciendo inmundo, inmundo. ¿Qué quiere decir que tengo que hacer? Exponer mi condición. ¿No es eso difícil? O sea, si a ti eso no te parece difícil, tú eres un insensible. De verdad. Qué duro que una persona en esa condición tenga no solamente que ser excluido, aislado del amor de los demás, de la importancia de relacionarse, de la importancia de tener una familia, y tenga que decir de sí mismo, inmundo, inmundo. Y mira lo que sigue diciendo, todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo, fuera del campamento será su morada. Entonces resulta que estos hombres, y yo no te voy a leer toda la ley, porque si no, no nos vamos de aquí nunca, pero como yo ya he hecho la tarea para poder hablarte de esto, si tenían cierto nivel de lepra, se les permitía ir a la sinagoga. Y al ir a la sinagoga, había unas telas como estas, donde ellos podían estar. Entonces, esta era su experiencia dentro de la sinagoga. Esta era la experiencia del leproso. ¿Detrás de una qué? De una pantalla, detrás de una tela.
El problema es que cuando tú vives la vida detrás de una tela, los otros no te pueden ver como eres, tú no puedes ver a los demás como son, pero más grave aún, tú no puedes ver a Dios como Él es. Entonces fíjate cómo estaban delimitados en su experiencia, que ellos tenían que vivir detrás de esta pantalla, relacionarse detrás de esta pantalla. De pronto tú me preguntas y me dices, ¿esto qué tiene que ver conmigo? ¿Yo qué tengo que ver con este asunto? Yo creo que tiene mucho que ver contigo. Y no solamente tiene mucho que ver contigo, sino tiene mucho que ver conmigo. Porque es que el problema es que tú y yo tenemos la peor de las lepras. Dile al de al lado, la peor de las lepras. Es la lepra que no se ve. Es una lepra invisible. Es una lepra que está dentro de nosotros. Es una lepra en el alma, es una lepra en el corazón, es una lepra en la mente. Son manchas en nuestro corazón. Son manchas invisibles. Y entonces como yo no las puedo ver, yo no te puedo poner una tela. Pero aunque yo no te pongo la tela, tú te pones la tela. Aunque yo no ponga la tela, tú pones la tela. Porque ¿sabes cómo venimos a este lugar? Con una tela. A este lugar nos gusta venir con una tela. ¿Cómo estás? Ajá, todo bien, todo bien. En victoria, hermano. Aplastante, contundente, arrolladora, destrozante. Gloria a Dios, aleluya. Porque así yo crecí en la iglesia. Todo el mundo está en victoria. Y donde tú dijeras, no, pues ahí, hombre de poca fe. Reprendo ese espíritu de negativismo. Me preguntaste cómo está y te estoy diciendo cómo estoy. Tengo lepra. Tengo una lepra en mi alma. Tengo una lepra en mi espíritu. Tengo lepra en mi corazón. Tengo unas manchas en mi ser. Y el problema no es ese solamente. El problema es que hoy la pantalla no es esta pantalla. Hoy la pantalla es esta pantalla. Hoy tú y yo vivimos detrás de esta pantalla. A 50 metros de los demás. Hoy nuestras relaciones, nuestros abrazos son digitales. Nuestros besos son digitales. Nuestros te amo son digitales. Nuestros corazoncitos son digitales. Entonces el enemigo, al ver que Jesús levantó, y ahorita lo vamos a ver, el impacto de estas leyes que excluían a los demás, puso pantallas detrás de las cuales nosotros mismos voluntariamente nos escudamos. ¿Sabes cuál es el problema de esto? Que es más grande el riesgo del aislamiento que el riesgo de la intimidad. Yo prefiero 10,000 veces correr el riesgo de la intimidad que el riesgo del aislamiento. Pero vivimos en situaciones y en generaciones aisladas, que no tenemos intimidad, que no nos relacionamos, que vivimos una vida detrás de una pantalla. Si vamos a seguir a Jesús, como dice el punto 2, no vas a vivir la vida detrás de una pantalla, no vas a vivir la vida detrás de una fachada, vas a vivir la vida expuesto. La vida en comunidad y la vida en Iglesia Viva es una vida expuesto. Es una vida donde tú te muestras como eres. Es una vida desde que tú entras desde allá, por eso la pantalla está en la entrada, para que cuando entres ya no tengas que quedar con nada detrás de la pantalla. Cuando tú entras a este lugar, tú dices, soy un leproso, tengo lepra en mi alma, tengo lepra en mi espíritu. ¿Por qué? Porque cuando tú dices eso, Jesús te puede ayudar, ni siquiera yo lo único que te voy a decir es, choque esas 5, yo también. Tú también estás re leprosa, choque esas 5. Ya somos 2 leprosos. Contigo no choco, men, tú estás a otro nivel, otra liga, eso ya es otra liga. Bueno, está bien. ¿Me entiendes? Yo no te juzgo, yo me identifico contigo. Tú no me idealizas, tú te identificas conmigo. Tú no dices, no, es que el pastor es una porquería, soy igual de leproso a ti, tengo la necesidad del médico tanto como tú. Yo también me escondería detrás de esa pantalla, pero encontré un lugar donde no tengo que venir a mostrarme como no soy, sino que me puedo mostrar como soy. La gente me ama, Dios me ama, Jesús me acepta y Jesús me quiere cambiar y transformar, no para amarme, sino porque me ama, me ayuda a ir siendo transformado y siendo cambiado en mi corazón.
Pero es necesario dar el primero y el último paso. Es necesario, mira, dile a quien tienes al lado, tienes que dar el primer paso. Porque cuando vivimos detrás de una pantalla, de una tela, yo tengo que tomar la decisión de, yo voy a salir. Yo ya no quiero vivir más detrás de esta tela. Yo ya no quiero vivir más detrás de esta pantalla. Y ese primer paso es el que más cuesta. Pero no siempre el que más cuesta es el primero. Mira lo que dice acá. Dice, vino a él un leproso. Esto es tremendo porque yo ya te conté que la ley decía que el leproso tenía que estar ¿a cuánto? O sea que cuando vino a él quiere decir que el leproso por lo menos estaba a 50 pasos cuando vio a Jesús. Y el leproso dijo, allá va Jesús. Yo voy a tomar un riesgo. Me voy a acercar. 1, 2. ¿Pero qué van a pensar? ¿Qué van a decir? ¿Qué tal que salga Pedro y me corte una oreja? ¿Qué tal que me tiren piedra? Porque sabes que los podían apedrear por violar la ley. ¿Qué tal que se me vengan encima? Uy, no, yo mejor me devuelvo. No, mentira, voy a ir para adelante. 3, 4. ¿Y sabes qué pasa? Que muchos de ustedes dan el primer paso, pero no dan el último. A veces me piden una consejería a mí o a alguna de las personas que están en el equipo porque saben que hay algo en su corazón que necesitan traer a la luz. Y yo me imagino que toda la lucha es en la casa. Lo llamo, no lo llamo, le escribo, no le escribo. Y la esposa que sí le conoce bien la lepra, escríbalo, yo le escribo. Se ríe, ¿saben qué es así? ¿Dónde está? ¿Dónde está Cristian? Hermano. Bueno, le voy a escribir. Felipe, necesito que hablemos esta semana, tengo algo que contarle. 1, 2, 3, 10 pasos, diste ahí, te acercaste. Y después, ¿cuándo nos vemos? No, el martes. ¿El martes? ¿Pasado mañana? Sí, el martes, de una. O sea, si tienes algo que hablar es ya. Ay, yo pensé que usted tenía la agenda ocupada y que me iba a dar agenda para el otro año. No, el martes, de una vez. Eso es de una. Solo que ya sabes, buen restaurante, es lo único que pido. O sea, me vas a hacer escuchar todo tu drama, dame buena comida. Y entonces llegan, y el día anterior, oye, se me está presentando un problema, porque como que cuando ya estamos llegando, no, mejor yo no le digo nada. O ya sé, le voy a decir, pero se la voy a maquillar. Le voy a echar perfume. Como el perfume al bollo, ¿te acuerdas? Nos gusta perfumar los bollos. Por mucho perfume que le eches, esa vaina sigue siendo un bollo. Deja de echarle perfume a tu vida, hay que atender el asunto de raíz. Y nos sentamos, y ¿qué? ¿Cómo estás? ¿En qué te puedo servir? No, nada, quería tener una atención contigo. ¿Y cómo va todo? Súper bien. Pero resulta que la esposa ya había llamado a Cata y le va a decir, mira, Cristian va a ir a hablar con el pastor. Lo que le está pasando es esto y esto. Por si no dice nada para que el pastor sepa. Y yo ya sé, pero entonces yo no puedo decir que sé. Cuéntame en qué te puedo ayudar. ¿Sí? Yo voy con un gancho aquí en la nariz. Cuéntame en qué te puedo ayudar, Cristian. A ver si está pasada vaina y atendemos ese asunto rápido. Y dan vueltas. Pero la Biblia es clara. Dice que él vino. ¿Vino qué quiere decir? Que dio el primer paso. Pero no solamente se conformó con el primero, sino que dio el último. Y rogándole e hincada la rodilla. O sea, cuando ya llegó dijo, mira, yo no tengo nada más. Esto es todo lo que yo soy. Esto es lo que hay en mi vida. Esta es mi lepra. Estas son mis manchas. Este es mi dolor. Esta es mi enfermedad. Uy, tú no te imaginas lo que Jesús puede hacer cuando encuentra un corazón así. Pero cuando encuentra un corazón que dice, no, todo bien. Viejo, pero apestas. No, es mi esposa que cuando estoy mucho tiempo con ella se me pega, pero yo estoy perfecto. Porque así somos los seres humanos. Nos gusta vivir la vida como detrás de una pantalla. Nos gusta pararnos detrás de una pantalla y decir, yo soy perfecto, yo estoy re bien, todo perfecto, yo no tengo problemas. Pero en el relacionamiento, que muchas veces evitamos, es donde empiezan a salir esos conflictos, es donde empiezan a salir esos roces, es donde empezamos a encontrarnos. Por eso la Biblia dice que el hierro con el hierro se afila. Un amigo se afila con otro amigo, una persona se afila con otra persona, pero en el relacionamiento, detrás de una pantalla no nos vamos a sacar filo. Por eso las personas que tanto ven estos mensajes por internet y que tantas veces me escriben y me dicen, algún día voy a ir a su iglesia, yo te animo a que tomes la decisión de venir a esta o a cualquiera. Porque por internet nadie va a ser transformado.
Las palabras, las prédicas, los libros no transforman a nadie. ¿Sabes qué transforma a las personas? Personas. Solamente personas podemos transformar personas, no hay otra manera. Dios obra y opera por medio de personas. Y quiero hablarte de un principio universal. Los ingenieros lo conocen como la segunda ley de la termodinámica o la ley de la entropía. Y el que no quiera meterle tanto adorno al tema, pues es un principio sencillo que dice que en este mundo en el que vivimos, el mal tiene una tendencia natural a vencer sobre el bien. Hay una tendencia natural en el mundo en el que vivimos donde el mal se propaga solo, no hay que hacer nada para que el mal se propague, pero para que el bien se propague hay que hacer. Edmund Burke, un escritor muy famoso de los Estados Unidos, lo escribió así, citando al apóstol Pablo. Edmund Burke dijo: para que triunfe el mal solamente es necesario que los hombres buenos no hagan nada. O sea, si los buenos no hacemos nada, el mal se propaga solo. Fíjate que para que se propague el mal, los malos no tienen que hacer nada, es los buenos tienen que dejar de hacer. Pablo lo dijo en Romanos 12:21, dijo: no te dejes vencer por el mal, antes vence el mal haciendo el bien. La forma de vencer el mal es haciendo el bien. No es suficiente ser neutro. Entonces, si cogemos esta manzana que está podrida y yo te digo: hey, mira la manzana que compré, ponla ahí con las demás en la canasta, ¿tú qué me vas a decir? Olvídate, me pudre las demás, ¿verdad? Ese principio lo entendemos. La maleza, tienes que hacer algo para que salga maleza en las maticas o en el balcón, ¿verdad que no? O sea, el mal se propaga por sí mismo. Y no solo eso, lo dañado contagia lo sano. ¿Qué pasa con los que tenemos niños chiquitos? No nos mande al niño con gripa, déjelo allá, porque me contagia el resto. Tú no dices: ay, pero si allá hay 27 sanos, ¿por qué no tiene fe, profesora, que ellos contagien a mi hijo? No. Cuando tú tienes gripa te pones un tapabocas. Cuando tú estás infectado te meten en cuarentena. Quiero que entiendas esto porque no hay maldad en la ley. Porque a veces escuchamos esta ley que yo te acabo de leer de Levítico 13 y 14. Eso no es malo, no es malvado, no es perverso, es normal. Era una enfermedad altamente contagiosa y al decirle quédate allá están salvando a todos los demás. Porque el principio, hasta que Jesús vino, era el mal contagia al bien. El mal contagia al bien. El leproso contagia al sano. El impuro contagia al puro. El inmundo contagia al limpio. ¿Entiendes? Ese era el principio. Hasta Jesús ese era el principio, pero Marcos 1, por eso lo pone de primero Marcos. Por eso Pedro dice: ponte este de primero, porque este representa todo lo que los cristianos necesitamos saber. Jesús rompe con ese principio. Por primera vez en la historia Jesús dice: el ceremonialmente impuro, si venía y decía ayúdame, ya tú quedaste ceremonialmente impuro. Si yo estoy leproso y te toco, tú quedas leproso. Eso dice en Levítico 13. Dice que por causa de que yo te toqué, tú tienes que ir donde el sacerdote y presentarte y decir: este man me tocó. Y el sacerdote te miraba para arriba y para abajo y decía: cuarentena, hay que esperar porque de pronto te sale una llaga. Y si te sale una llaga, viejo, a pelarte la cabeza, a romper la ropa y a excluirte. Entonces, cuando este tipo decide dar el primer paso y llegar a donde Jesús, él estaba violando gravemente la ley, pero además estaba poniendo en riesgo a Jesús. O sea, lo que la ley decía es que en ese momento, en el momento en el que Jesús tocó a este hombre, Jesús quedó inmundo. Pero Jesús hace algo tremendo, Jesús hace algo fascinante. O sea, lo que sucede a continuación a mí me marca, me rompe. Porque cuando tú entras en contacto con Jesús, tú entras en contacto con una gracia que contagia. Mira lo que dice, vino a él un leproso rogándole, hincada la rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. O sea, el hombre fue muy decente porque el hombre no tocó a Jesús. El hombre solamente se acercó, violó la ley y cuando llegó le dijo: si quieres. Además es tremendo
no me puedo meter por ahí porque el tiempo no me da, pero esa palabra quieres viene del griego dunamis, que es poder. En realidad, en el original, lo que él le estaba diciendo es, si puedes, límpiame. Si puedes, límpiame. ¿Qué dijo Jesús, Hechos 1:8? Y recibiréis poder, y recibiréis dunamis cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Quiere decir que el mismo dunamis que estaba en Cristo es el mismo dunamis que está en nosotros. Y mira lo que hizo Jesús con ese dunamis. Jesús, ¿qué dijo? Quiero. No dijo puedo, dijo quiero. Quiero. Porque no sabe, el gran yo quiero. Di conmigo, el gran yo quiero. Ese es el nuevo nombre para mí de Jesús. Ese me lo reveló Jesús esta semana. Me dijo, yo soy el gran yo quiero. Yo soy el gran yo quiero. Yo quiero. Jesús quiere. Jesús está deseando, está anhelando hacer algo en tu vida. Jesús está anhelando tocar esa situación que tú vienes a exponerle y decirle, si puedes, si hay poder en ti, ayúdame Jesús. Si hay poder en ti, límpiame. ¿Sabes por qué dijo límpiame? Porque si yo fuera el leproso, yo le hubiera dicho, si quieres, puedes sanarme. Pero él le dice, si quieres, puedes limpiarme. Tampoco me iba a meter por acá, pero me voy a meter. ¿Me van a regalar 5 minutos más? No quiere decir que me va a mandar 5 a partir de ahora, sino que explicarle esto me va a extender 5 más al final, ¿sí? ¿Me lo regala? ¿Se lo explico o no se lo explico? Ok, tienes que entender que la lepra no era vista como una enfermedad del cuerpo. La lepra era vista como una enfermedad del alma y del espíritu. Por eso él no iba donde el médico, él iba donde el sacerdote. Cuando se presenta donde el sacerdote, lo que está diciendo es, estoy inmundo, por tanto tengo lepra. No es, tengo lepra, por tanto estoy inmundo. Porque lo que la religión y la ley había enseñado es, tú estás enfermo porque hiciste algo malo. Lo que la religión te dice es, te quedaste sin trabajo, debe ser que hiciste algo malo. Te está yendo mal con tus hijos, debe ser que hiciste algo malo. Entonces el paradigma que había en la mente de este hombre enfermo es, yo estoy enfermo, pero yo no necesito sanidad, yo necesito limpieza porque soy inmundo. Y como soy inmundo tengo lepra, y como soy inmundo me tengo que excluir. Fíjate cómo eso minó el sistema de pensamiento de las personas que se sentían inferiores por su condición. Y Jesús dice, sí quiero, porque Jesús te limpia de adentro hacia afuera, porque Jesús limpia toda tu alma y de ahí para afuera se manifiesta en todas las áreas de tu vida. Eso fue lo que dijo Juan cuando dijo, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y tengas salud así como prospera tu alma. Cuando prospera tu alma, todo lo demás en tu vida prospera. Cuando se limpia tu alma, todo lo demás en tu vida se limpia. Pero el único que puede limpiarnos se llama Jesús. Nosotros no nos podemos limpiar a nosotros mismos, nosotros no podemos limpiar nuestra condición. El único que nos puede limpiar es Cristo. Y me llama mucho la atención, te resalté esta palabra, misericordia. Yo no sé si tú tienes personas en tu oficina o en tu trabajo que se burlan de ti. O a veces se te atraviesa alguien en el carro y te dan ganas de darle un madrazo. ¿A ti no te pasa eso? Dices que no ganas, no, yo se lo doy. Bueno, eso ya es otro cuento. Pues yo te voy a enseñar un nuevo término hoy que tú puedes decir cuando vayas en el carro. Cuando tú vayas en el carro y se te atraviese alguien, tú le dices, splaknitsomai. Dile, splaknitsomai, dile así. Eso, aquí yo te enseño griego, splaknitsomai. Resulta que en los manuscritos originales dice, y Jesús teniendo, y esa palabra está distinta en todas las versiones de la Biblia. Tú coges la Reina Valera, la Nueva Traducción Viviente, la Nueva Versión Internacional, la Biblia de las Américas, The Message, la que quieras, vas a empezar a ver que usan palabras diferentes. La Reina Valera puso misericordia, muy salomónico. Unas dicen compasión, otras dicen rabia. Entonces cuando tú dices, venga, pero ¿por qué mi Biblia dice rabia y en esta compasión? Porque para mí la rabia y la compasión son cosas distintas. Resulta que la palabra griega en los manuscritos, una es splagnistesis y la otra es orgisteis. Entonces, orgisteis quiere decir ira, quiere decir rabia, y splagnisteis quiere decir compasión. Hay una regla, no me voy a meter mucho en este detalle, pero hay una regla, te dije que hoy iba a enseñar un poquito, hay una regla para la interpretación de las escrituras, que cuando vamos a los manuscritos y encontramos diferencias en el mismo manuscrito, los teólogos prefieren inclinarse por la que menos cuadre con el contexto, la que sea más rara, porque los escribas y los intérpretes de la ley y los que estaban, los copistas, los que se encargaban de copiar los manuscritos, normalmente cuando veían esas cosas y decían esto no lo va a entender la gente, ellos arbitrariamente cambiaban una palabra.
Y parece ser que algunos después de un tiempo dijeron, ¿ira? No, vamos a poner compasión. Pero resulta que ni ira ni compasión, sino la palabra correcta, el griego correcto para esta palabra, misericordia, que no es misericordia, es splagnitzomai. Y splagnitzomai tiene un significado muy profundo, y esto tiene todo que ver con la enseñanza, y este para mí es el mensaje central de hoy. Si hay algo con lo que quiero que te quedes es con esto. Es que dice la Biblia que Jesús tuvo splagnitzomai de nombre, que lo que movió a Jesús fue splagnitzomai. ¿Y qué quiere decir splagnitzomai? Splagnitzomai quiere decir un movimiento visceral, un movimiento de las entrañas, un movimiento de los intestinos. Quiere decir que Jesús sintió algo como una ira, como una rabia por ver la situación, por ver lo que estaba sucediendo, por ver la situación y la condición de ese hombre. Yo creo que Jesús sintió rabia por ver lo que la ley había hecho en la vida de ese hombre, y fue movido desde sus entrañas, se le movieron los intestinos. Yo no sé si a ti te pasa eso. O sea, yo honestamente no creo que tú vayas en el carro con unas moneditas en el cenicero y cuando venga alguien a pedirte plata en condición de pobreza o en una condición de enfermedad, tú sientas splagnitzomai. Yo creo que tú sientes pesar. Yo creo que tú sientes lástima, o yo creo que tú, para que no te rompan el vidrio, le das una moneda, pero lejos de sentir splagnitzomai. Y le das una moneda y te sientes esto es andar en el Gálatas 5:16, digo, puedes andar en el espíritu. Sí, porque crees que eso es súper mega recontra espiritual porque hiciste una buena obra, soy un buen cristiano. Pero dice que Jesús fue movido con splagnitzomai. La misma palabra que dice en Marcos, dice que Jesús, viendo a las multitudes desamparadas y dispersas, tuvo que splagnitzomai de ellas, porque las vio desamparadas y dispersas. Yo le decía, Señor Padre, yo quiero llegar a sentir splagnitzomai. Yo nunca he sentido splagnitzomai por nadie, Señor. Yo nunca he tenido ese movimiento visceral, que se me muevan las tripas, que me dé un retorcijón de la rabia por la situación y la condición de esa persona, y que yo diga, tengo que ayudar, tengo que hacer algo, no me puedo quedar quieto. Yo no sé si alguien ha sentido eso. Yo le doy para que termine este mensaje hoy de verdad, y yo me siento de verdad. Yo creo que nos hace falta ser mucho más como Jesús. Yo creo que si hay algo que deberíamos decirle a Jesús a partir de este mensaje, Señor, yo quiero sentir splagnitzomai, yo quiero sentir rabia, yo quiero que mis entrañas se me muevan cuando yo vea la injusticia, yo quiero que cuando yo vea a los pobres se me muevan las entrañas, que cuando yo vea a los encarcelados se me muevan las entrañas, que cuando yo vea a los desamparados, cuando vea a las viudas, cuando vea a los necesitados, cuando vea a un enfermo, cuando vea a alguien que ha sido lacerado por la religión, Padre, que yo sienta en lo más profundo de mi ser splagnitzomai. ¿Sabes por qué splagnitzomai? Porque los griegos pensaban que el asiento de las emociones, el asiento del amor, el asiento de la lástima eran las tripas. A veces uno dice, vamos a hacer de tripas corazón. Bueno, lo mejor que podríamos hacer es de tripas corazón, porque realmente ahí, cuando tú tengas un movimiento visceral dentro de ti, es que vas a poder ser movido por compasión. Y lo último que quiero enseñarte en esta mañana, para terminar, es que cuando tú sigues a Jesús, comprendes que Jesús tomó tu lugar para que tú puedas tomar el lugar de otros. Y te voy a mostrar una foto de mi Biblia. Esta es mi Biblia. Algunos de ustedes le tienen ganas a mi Biblia. A veces la dejo por ahí pagando y me he encontrado gente con la Biblia afuera. Eso es del diablo. Eso es lepra de robo. Esa no la recibimos acá. Esta es una foto de mi Biblia, de este pedacito de mi Biblia del que te he estado predicando y del cual yo saqué todo. Pues bueno, el Espíritu Santo lo pone en mi corazón, todo lo que te enseñé hoy. ¿Y por qué te pongo esta porción de mi Biblia? Porque yo creo, realmente lo creo, que si pudiéramos arrancar un pedazo de la Biblia y quedarnos con él, y fuera lo único a lo que pudiéramos acceder por el resto de nuestras vidas, este fragmento, más que ningún otro, dile al de lado, más que ningún otro, sintetiza absolutamente el Evangelio de Jesús. No hay ningún otro cuadro bíblico a hoy que yo encuentre, y te lo digo de corazón, que si solo nos pudiéramos quedar con ese, solo con ese, yo diría, déjame Marcos 1, 40 al 45, que con ese puedo vivir el resto de mi vida, así que tenga que aprendérmelo de memoria, aprendérmelo en griego, aprendérmelo en Reina Valera, en Nueva Traducción Viviente, en las Américas, en The Message. Ese,
Yo te diría, no hay otro. Y tú dices, ¿pero por qué? ¿Por qué es tan especial? Yo no veo mucho ahí. Hay un principio teológico fundamental que resume el Evangelio de Jesús y se llama expiación sustitutiva, expiación por sustitución. La expiación sustitutiva o la expiación por sustitución es, has visto por ejemplo cuando uno dice vamos a buscar un chivo expiatorio, ¿sí? O sea, por ejemplo, arriba están los niños jugando, alguien patea un balón, rompe un vidrio, todos dicen no sabemos quién fue. Y Estelita dice, ahorita va a subir el pastor y alguien tiene que poner el pecho por esto. Alguien tiene que decir quién fue. Entonces cogen a un chivo expiatorio, cogen a un niño y dicen, de él fue la culpa. ¿Y los otros qué pasa? Quedan libres. ¿Has visto que cuando cogen a alguien, ya se hizo justicia sobre ese, así no sea? Eso fue lo que hizo Jesús. Jesús fue el cordero expiatorio. Jesús fue el que puso el pecho por todos nosotros para que nosotros no tuviéramos que ser juzgados. Y eso se llama expiación sustitutiva. ¿Por qué sustitutiva? Porque es por sustitución. ¿Él fue un qué? Un sustituto. Él tomó tu lugar, Él tomó mi lugar. Isaías 53, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, por sus llagas fuimos nosotros sanados. Él tomó nuestro lugar. Y en este cuadro a mí me llama mucho la atención y te lo voy a mostrar aquí. ¿Cómo empieza el pasaje? Dice, vino a él ¿quién? Un leproso. Ya vimos qué pasa con el leproso. ¿Dónde estaba el leproso? Exiliado. Fuera de la morada. El leproso no estaba en la ciudad. El leproso no podía vivir en la ciudad porque él no podía vivir en sociedad. Él estaba excluido, estaba en lugares desérticos y apartados. El leproso estaba aislado. El leproso vino a él cuando escuchó acerca de Jesús. Y después de toda la historia que yo te acabo de contar, ¿qué pasó? Fíjate lo que dice, mira la sustitución, por favor, mira la expiación sustitutiva en este pasaje. Vino a él un leproso y termina diciendo, pero ido él, ¿quién? El leproso, ¿y cómo se fue? Sano, limpio. Y de él comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús, ¿qué? No podía entrar abiertamente. ¿Quién no podía entrar abiertamente a la ciudad al comienzo? El leproso. El leproso no podía entrar abiertamente a la ciudad. Jesús lo sana y ahora quien no puede entrar abiertamente a la ciudad, sino que queda excluido en lugares desiertos, es Jesús. Porque Jesús tomó tu lugar, Jesús tomó mi lugar en la condición en la que tú te encontraras. Ahora sí me crees que con ese pasaje no necesitamos nada más. Es el Evangelio de Cristo en una historia. Él tomó nuestro lugar, Él tomó tu lugar, Jorge. Tú ya no tienes que estar ahí, porque Él dice, yo quiero tomar tu lugar para que tú puedas volver, para que tú puedas tomar tu lugar, para que tú puedas tomar lo que te pertenece. Yo no sé cuál es tu condición, cuál es esa condición que ha estado identificando tu vida, pero hoy Jesús te dice, hijo, hija, yo ya tomé ese lugar. Ese ya no es tu lugar, no tienes por qué estar más excluido, no tienes por qué vivir más en tristeza, no tienes por qué vivir más en depresión, no tienes por qué vivir más en ansiedad. Yo tomé tu lugar, yo voluntariamente fui a la cruz, ahora yo quiero que tú tomes mi lugar, que tú tomes el lugar que yo tengo, que tú tomes el lugar de Jesús, que tú tomes el lugar de gloria, que tú seas glorificado porque Él fue a la cruz por cada uno de nosotros. Ese es el Evangelio de Cristo, iglesia. Pero yo no quiero invitarte solamente a que te quedes con eso, porque me llama mucho la atención que cuando Jesús toma el lugar de este hombre pasa algo tremendo. Y con esto es con lo que yo quiero cerrar no solamente esto, sino la serie. Y es que este hombre comenzó a publicarlo mucho. Nosotros no podemos ser cristianos que, siendo testigos de la gracia y la misericordia de Dios, esa gracia que contagia, nos quedemos con esa gracia solamente para nosotros. Ahora, tú y yo, estamos llamados a ser el Jesús que otros necesitan. Tú y yo estamos llamados a tomar el lugar de otros. Tú y yo estamos llamados no a decir, porque ¿sabes con qué nos estamos conformando las nuevas iglesias? De las cuales yo siento que nosotros somos no solamente parte, sino que somos pioneros. Tengo que decirte que yo orgullosamente siento que Iglesia Viva es una iglesia pionera,
que hoy estoy viendo que hay iglesias, así sean más grandes que nosotros, que nos están copiando, que están haciendo lo que nosotros hacemos, que publican como nosotros publicamos, que se visten como nosotros nos vestimos. Ya me parece maravilloso que lo hagan. ¿Sabes qué me preocupa de eso? Que esto también se vuelva una religión, que esto también se vuelva una cáscara, que eso nos olvide la esencia. Entonces decimos, ven tal cual eres. Entonces ponemos en todas las redes, ven tal cual eres. Pero es que Jesús dijo que, dice la Biblia en Marcos y en Mateo, que Él vio las multitudes desamparadas y dispersas y tuvo que splagnizonai de ellas, compasión de ellas, y que dijo que ruega al Señor de la mies que envíe. Y nosotros, Señor, mándanos las almas, pero el evangelio correcto es, voy por las almas, no mándame las almas. Nosotros tenemos que ser una iglesia que vaya a los lugares desiertos, rescate a las personas de los lugares desiertos y tome el lugar de esas personas. Que hagamos lo que Jesús hizo con nosotros. Si nosotros no hacemos eso como iglesia y nos quedamos solamente con, ay, gracias Jesús porque tú tomaste mi lugar, gloria a Dios, ahora yo, antes era depresivo y ahora estoy lleno de gozo, antes era adicto y ahora solamente estoy adicto a tu presencia, lo que sea. Si tu evangelio, si tu fe termina ahí, perdimos el año. Porque nuestra fe tiene que ser, ahora que yo estoy bien, voy a ir y voy a rescatar al que tenga que rescatar, a todo el que esté detrás de una pantalla, yo lo voy a sacar y le voy a decir a un Dios vivo, un Dios que quiere tomar tu lugar, tomo mi lugar, no soy perfecto, sigo enfermo, todavía me falta, pero créeme, Dios quiere tomar tu lugar, Dios quiere bendecirte, Dios quiere, si nosotros no hacemos eso como iglesia, nos volvemos una burbujita que va a ir creciendo. Y entonces después cogemos el edificio de al lado y el de al lado y creemos que estamos conquistando la ciudad porque nos ganamos una cuadra de territorio bogotano. No vamos a cambiar esta ciudad conquistando paredes. Vamos a ganarnos esta ciudad conquistando corazones. Quiero invitarte a estar en pie y voy a terminar orando. Padre, gracias por tu palabra, Jesús. Gracias por tu evangelio, Señor. Gracias por lo que nos enseñas, gracias por cómo nos enseñas y lo que nos muestras y lo que haces en nuestras vidas y en nuestros corazones, Señor. Gracias por transformarnos, gracias por tanto amor que no merecemos. Gracias porque tú tomaste nuestra lepra y nos sanaste, nos limpiaste. Porque tú puedes, Señor, porque tú quieres. Porque tu amor, Señor, es inmenso, es infinito. Padre, queremos seguir teniendo cada día una revelación más profunda de tu evangelio, de tu palabra. Gracias por esta serie de 9 semanas que nos diste. Sabemos que si nos vas a hacer girar en otra dirección es porque vamos a seguir creciendo profundamente. Quedamos con expectativas para que el otro año retomemos, Señor, y sigamos aún aprendiendo más de lo que significa ser cristianos. Pero por ahora, ayúdanos a tomar estas palabras y meditar en ellas y pararnos sobre ellas y trabajar, Señor, en esa dirección. Ser esa iglesia que vive, Señor, realmente tu evangelio, no solamente que se conforma con conocer la teología y la doctrina y los dogmas, sino que lo apropia y lo vive y lo hace carne para que otros puedan conocerte. Una iglesia incluyente, una iglesia que abrace y reciba a todos tal y como son. No porque es que seamos buenos, ni porque creamos que es que eso es una buena obra, porque nosotros somos igual a ellos, Señor. Nosotros estamos en la misma condición, la única diferencia es que tú ya has empezado a trabajar en nuestros corazones y vamos un poquito más adelante por tu gracia y por tu misericordia, Señor, pero que nunca se nos olvide la porquería de donde nos sacaste y aún la porquería que hay en nosotros hoy, Señor. Yo te pido por una iglesia que exponga su lepra, para que tú intervengas en sus corazones, Señor. Gracias. Gracias, Jesús. Amén.